temor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y a Santiago, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombre. Entonces amarraron las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado este hermoso evangelio, donde Jesús llama a Pedro, después de esta pesca milagrosa que hacen los discípulos, porque el Señor mismo le invita a que tiren las redes. Hoy es el día también de que tú lances tus redes, pero la lances confiando en el Señor. La lances confiando en ese Espíritu Santo que verdaderamente, si lo tomas a Él como fermento de tu vida cristiana, verás que finalmente tu vida de fe tendrá un resultado positivo. Pedro confió en que el maestro le estaba llamando y que le iba a custodiar en el camino. Llamó a un simple pescador de peces y dice: Señor, desde ahora en adelante tú serás pescador de hombre, serás pescador de almas. Qué importante que en un mundo donde hay tantas necesidades espirituales, tú puedas aportar por el bien, salvando, buscando almas para Cristo, almas que se entreguen por un bien social, por un bien comunitario, por un bien que edifique nuestra iglesia. Jóvenes, la iglesia, Cristo espera mucho de ti. No tengas miedo de responder. Pedro confió en las palabras del Señor: ven y sígueme, no tengas miedo. Recuerdo siempre unas palabras, Ignacio, que me decían cuando yo iba a entrar al seminario. Me decían: Joel, Dios no llama a persona capacitada, Él capacita a sus elegidos. Por lo tanto, confía en el Señor, pídele la asistencia al Espíritu Santo, que te aseguro que Él no te va a dejar solo. Es cierto, Joel, es cierto. Nosotros tenemos que saber también, tener en cuenta, que Dios siempre quiere la felicidad para cada uno de sus hijos. No debemos tener temor al llamado que Dios nos hace. Al principio, como escuchábamos en el Evangelio, Pedro le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque yo no soy digno, yo soy un pecador. Y quizás tú, joven, hoy día, no le respondes al Señor, no escuchas el llamado del Señor, y es porque tienes miedo. Deja ese miedo a un lado, porque el Señor te da las fuerzas para tú seguir hacia adelante. El Señor capacita, el Señor te llena de su amor y te hace ser más inteligente, te capacita para todo en la vida. Por eso, el Señor, como decía, siempre quiere la felicidad para el vocacionado, para esa persona que ha sentido el llamado, para esa persona que quiere experimentar la vida sacerdotal, la vida de seminarista. Entonces, hermano, no tengan miedo, escuchen el llamado que Cristo le hace a cada uno de ustedes al servicio, a la vida sacerdotal. Porque esto es el sacerdote, queridos jóvenes. El sacerdote es una persona que se entrega por los demás. Es una persona que lo da todo, que se entrega por los demás sin querer acaparar bienes en este mundo, sino los bienes que él acapara son almas para Cristo. Y eso es lo que debe de hacer la persona que está llamado. Y me llama, no podemos tener miedo. Así mismo, Ignacio, el no tener miedo, porque me llama también y viene a mi mente las palabras del profeta: mira, es que soy como un niño que no sé hablar. También nosotros podemos decir muchas veces eso: ay, ¿cómo es que Dios me está llamando a mí si soy yo de tal barrio, si soy de tal comunidad, de aquel campito? Yo soy de un campo de los Motas, que ahí a veces para llegar es, bueno, en burriquito, por cuando llueve y cosas, muy difícil, pero allá fue Dios a buscarnos, y aún así yo no me resistí, porque yo confío en esas palabras de que yo estaré contigo. Y recuerdo también en el momento de la Asunción, cuando el Señor iba a ascender a los cielos, en un mensaje anterior a los discípulos, cuando le dice: les conviene que yo me vaya, porque le voy a enviar uno que siempre estará con ustedes, que le va a asistir, le acompañará, le va a fortalecer, que es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo, y yo estoy aquí lleno de alegría, y veo a mis hermanos, a mis compañeros aquí en la cabina,
con esta emoción de yo saber de que ya hoy estamos a la víspera de gozarnos de la presencia del Espíritu Santo, de que sabemos que cuando estamos con Él no hay que tener miedo, queridos hermanos. Gózate de esa presencia que fortifica, que cultiva, que te motiva, que te llena de alegría cuando tú vives a raíz y a consecuencia de lo que el Espíritu Santo despierta en tu vida. La verdad que cuando nosotros somos cristianos sin Espíritu Santo, la vida como que se turba difícil. La vida no tiene sabor, yo. Así mismo, como que se turba cansona, arrogante. Vivimos muchas veces echando unos bochecitos. Y así sucesivamente, como que no importa una cosa como la otra, pero la verdad es que Cristo le da sentido a nuestra vida cuando nosotros estamos cubiertos bajo la presencia del Espíritu Santo. Y eso me recuerda las palabras del ángel a la Virgen: no te preocupes, María, porque tú vas a ser, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, te va a acompañar, estará contigo. Querido hermano, no tengas miedo de responder. Seminarista en el proceso, compañeros de camino, también aspirante de esta parroquia en la cual estoy trabajando en la pastoral vocacional, solamente siendo el instrumento que Dios ha utilizado para que motive las vocaciones de esta parroquia de los Santos Arcángeles de Piedra Blanca, República Dominicana, para el mundo, para que no tengan miedo de responder. Nunca es tarde, siempre se puede decir sí al Señor. Solamente confía en esas palabras. Muy bien, Joel. Querido joven, hoy te queremos decir nosotros a ti, ¿de qué manera tú crees que el Señor te llama a experimentar la vida sacerdotal, a experimentar el llamado que Dios te hace a la vida sacerdotal? Bueno, hay muchísimos signos, Joel. Por ejemplo, un signo muy importante es experimentar un deseo de entregarse plenamente, sin atadura de ninguna índole, al servicio de los demás. Es algo muy importante. Y eso es una característica fundamental del que ha sido llamado al sacerdocio, del que tiene vocación. Es una persona que se entrega a los demás, como decíamos. Es una persona que siempre está sirviendo a los demás en la iglesia, en la comunidad. Y uno ve el gozo y el deseo de esa persona de ayudar a los demás. Entonces, este es un signo visible de una persona que quiere seguir a Jesús, pero que lo quiere seguir desde el llamado a la vida del sacerdocio. También, una persona que siente este llamado, que se caracteriza, digamos, con el sacerdocio, es una persona que vive en valores, unos valores que son fundamentales en la vida. Un valor de entrega, como decíamos anteriormente, un valor del servicio, un valor de amar a los demás, un valor de amar a mi papá y a mi mamá, un amor de amar a lo sagrado, que es algo muy importante. Y son signos visibles de una persona que está sintiendo el llamado, pero esta persona que siente ese llamado tiene que dejarse aconsejar, en este caso, por los demás y especialmente por el sacerdote de su comunidad. Tiene que acercarse a la comunidad, a la iglesia, a los hermanos ya que han experimentado y que están en el seminario, para que le aconsejen y ver cómo tú puedes ingresar y vivir esta vida hermosísima que es al servicio, a la entrega del sacerdocio, porque como decíamos, un sacerdote, un seminarista, una monja, un monje, es una persona que se entrega por los demás, es una persona que está al servicio de los demás. Entonces, debemos nosotros como seminaristas, como vocacionados, de estar al servicio de los demás, de entregarnos por los demás. Qué importante también ver la vocación al sacerdocio como un misterio de amor, Ignacio, en el que Dios que llama por amor y un hombre que le responde también libremente por amor a esta gran obra de Dios para la iglesia, para el mundo. Pero también la misma vocación al sacerdocio es un llamado a ser puente entre Dios y los hombres. Es un llamado también a seguir en el mundo para salvarlo, pero sin ser del mundo. La decisión de un joven que quiere dedicar su vida a ayudar a sus hermanos, a salvar sus almas y a hacer que este mundo sea mejor tal como lo pensó
Dios. Es el papel del sacerdocio, es el papel de aquel de Dios que llama al hombre para que le responda, dignificando su ministerio mismo de ser puente, de ser misterio. Por lo tanto, dicen por ahí, la vocación al sacerdocio no es sentimiento. No es sentimiento, es decir, se suele decir yo siento la vocación, y dice el Papa Francisco que él no se confía de aquellos que dicen también yo he elegido este camino. No, solamente respondemos a una llamada de amor que Dios nos hace aún sin merecerlo a cada uno de nosotros. Tampoco la vocación al sacerdocio es un refugio para el que tiene miedo a la vida, refugiarse allí. No es una carrera como cualquier otra, es simplemente una historia de amor en el que Dios llama, sin importar quizás nuestras deficiencias, nos llama a ser parte, a cultivar el reino. Y por lo tanto tampoco es una seguridad matemática de un 2×4, no. En la vocación al sacerdocio hay que aceptar el riesgo, un riesgo que se hace por amor. Por lo tanto estamos confiando en la voluntad de Dios. Y nosotros también debemos de ver, Ignacio hablaba de que hay signos que uno dice, por ejemplo, no, este muchacho o esta muchacha como que tiene algo de que el Señor verdaderamente te está llamando, es algo como que motiva, que es como el perfume, que a distancia tú dices, no, pero esa persona si huele bien, usa tal marca de perfume y cosas. También es la vocación, porque eso se va notando. Tú ese sentimiento divino en ti lo vas comunicando hacia los demás. Los demás también se hacen visible del sentimiento que invisiblemente se cultiva en tu vida, se cultiva en tu alma. Por lo tanto, hay distintas formas como Dios puede llamar a un joven para su servicio. Quizás los síntomas más frecuentes que podemos destacar, como decía Ignacio en un momento, yo quiero hacer algo grande en mi vida, Dios quiere algo más de mí, me preocupa el dolor de tantas y tantas personas, ¿qué yo puedo hacer para que el mal social, el mal moral, el mal de mi comunidad sea como quitado y que venga el bien, como decía el lema de nuestro obispo emérito de La Vega, Monseñor Camilo, vencer el mal a fuerza del bien? Ese es el papel del sacerdote, es decir, nosotros buscar herramientas positivas para vencer el mal que tanto agobia a nuestra sociedad. La vida de un joven normal, bueno, claro, es parte, pero no. El Señor me llama a un camino más específico, que es el camino de la vocación al sacerdote. Se necesita ser honesto, ser transparente, tener confianza en ti mismo y por lo tanto también ser un hombre, un muchacho de vocación, un muchacho de fe, porque no se concibe entonces un seminario y quizás después hasta un mismo sacerdote que sea uno más que no confíe en el auxilio del Espíritu Santo en la vida. No, desde ahora, si sientes esa cosquillita en tu corazón, no tengas miedo a lanzarte. Haz como Pedro, lance esa red que va a traer peces que van a hacer entonces de la vida cristiana un don de Dios para el mundo, para la sociedad que tanto espera de cada uno de nosotros. Muy bien, yo como tú decías. Y nosotros queremos preguntarle a ustedes jóvenes hoy día, ¿acaso ustedes creen que hay límites para sentir el llamado que Cristo les hace a cada uno de ustedes al servicio, a la vida sacerdotal? No, querido hermano, no hay límite. Porque como leíamos en el Evangelio, Jesús llamó a los apóstoles. ¿Y qué creen ustedes? Los apóstoles eran mayores ya, eran viejos cayéndose entre los huesos, imagínense. Entonces nosotros como jóvenes, no hay edad para que nosotros respondamos al llamado que Dios nos hace a la vida sacerdotal, a una vida de entrega. Entonces, querido joven, el sacerdote, como decíamos, es una persona que se entrega por los demás. Y algo muy significativo en la vocación al sacerdote, es que el sacerdote es una persona que vive en alegría y debe de estar al servicio totalmente de los demás. Porque eso es estar al servicio de los demás. Así que no hay edad para esto. Tú puedes ser llamado por el Señor, así que respóndele con autenticidad, con amor. Que esto no es un capricho, sino que tú tienes que responder al Señor con autenticidad y con plena confianza de que el Señor te va a capacitar a ti y te va a dar las herramientas para tú vencer el mal a fuerza del bien, como decíamos.
Qué importante también ver, como decía Ignacio, que cuál es el mejor momento para decidir la propia vocación. Bueno, la verdad es que lo